Buenas tardes, compañeros y profesora. Presentan los compañeros Raúl, Gretel, Héctor y Jesús el tema de series de potencias para la materia de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una serie de potencias? Una serie de potencias es una serie infinita de la forma sigma a la n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos a la n. Esta es la forma compacta de la ecuación. A la derecha tenemos la forma desarrollada, donde n igual a 0 es donde inicia y el infinito pues es donde termina. El conjunto de c sub 0, c sub 1, c sub 2 son los coeficientes de la serie, x es la variable y a es la constante. Puntos importantes que debemos conocer. Una serie de potencias es convergente en un valor específico de x si su secuencia de sumas parciales Sn por x converge, es decir, si el límite de n que tiende a infinito de s sub n por x es igual al límite de n que tiende a infinito de sigma de n minúscula a n mayúscula igual a 0 de c sub n por x menos a la n. Existe. Si el límite no existe en x, entonces la serie se dice que es divergente. Un intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es el conjunto de todos los números reales x para los que converge la serie. El centro del intervalo de convergencia es el centro de la serie. Aquí tenemos como factores importantes lo que es convergencia absoluta y condicional. Significa que una serie converge aun cuando tomas el valor absoluto de cada término. Y la convergencia condicional significa que la serie converge pero no en absoluto. El radio de convergencia es cuando el número positivo es la distancia desde el centro del intervalo a un extremo, los cuales la serie converge. Convergencia en un extremo. Recuérdense de la desigualdad de valor absoluto. Y aquí tenemos una imagen de cómo se va representando, en donde se van convergiendo y divergiendo la ecuación, La prueba de la razón analiza los términos de la serie para determinar la convergencia o divergencia de cada una de ellas. Aquí tenemos unos ejemplos. Cuando sigma es igual a n igual a 1, cuando tiende a infinito, sobre 2n. Aquí tenemos sigma n igual a 1 cuando tiende a infinito, n sobre n. Esto es igual a sigma n igual a 1 cuando tiende a infinito, menos 1n, n al cuadrado sobre 2n. Sigma n igual a 1 cuando tiende a infinito, menos 1n al cuadrado sobre 2n. Una serie de potencias define una función siempre y cuando los valores sean correspondientes a las series numéricas para que sean convergentes. La aritmética de las series de potencias se puede manipular mediante las operaciones de suma, multiplicación, división, y los procedimientos son parecidos al modo que se suman y multiplican o dividen dos polinomios. Se suman los coeficientes de las potencias iguales de x, se distribuyen, se aplica la propiedad distributiva y se agrupan los términos semejantes, y es válido llevar a cabo la división larga de cada una de ellas. Ahora continuamos con un ejemplo de sumas de una sumatoria. Bueno, aquí podemos darnos cuenta de la sumatoria expresada, y para poder sumarla es necesario que las dos sumatorias empiecen en un mismo número y vayan hasta un mismo número. En este caso, la primera sumatoria empieza en 2 y termina hasta infinito, y la segunda sumatoria empieza en 0 y termina en infinito. Para poder resolverla, primero es necesario desarrollar el primer valor en
la primera sumatoria, que en este caso es 2. Sustituyendo, cuando n vale 2, tenemos 2, y aquí es 2 menos 1, nos da 1 por c sub 2, por x de 2 menos 2, nos da 0. Entonces ya sustituyendo el primer término en la primera sumatoria, ya ahora el índice de la sumatoria va a ser 3, no 2. Entonces ahora tenemos la misma sumatoria, solo que en el índice de la sumatoria primera tenemos que n empieza en 3 y termina hasta infinito, y la segunda que empieza en 0 y termina hasta infinito. Ahora tomamos en cuenta los exponentes de x para poder deducir el valor de k. En la primera sumatoria, cuando n es igual a 3, los exponentes de x van a ser n menos 2. Sustituyendo el valor de n, tenemos que k es igual a 1. Ahora, en la segunda sumatoria, cuando n vale 0, los exponentes de x van a ser n más 1. Sustituyendo el valor de n, nos arroja que k va a ser igual a 1. Esto va a ser necesario para poder seguir con el siguiente paso. Ahora el siguiente paso es sustituir los valores de k. De igual forma los valores de n. Los valores de n los vamos a sustituir conforme al exponente de x, y los valores en la sumatoria pues van a ser los valores de k. Teniendo en cuenta eso, tenemos la siguiente expresión, que es 2 por c sub 2 más la sumatoria que empieza desde k en 1 hasta infinito, por k más 2 por k menos 1 por c sub k más 2 por x a la k. Bueno, la primera sumatoria nos podemos dar cuenta que ya no tenemos los valores de n, y ahora tenemos los valores de k. Sin embargo, sustituyendo en k igual a 1, nos va a dar igual el mismo valor cuando n vale 3, igual a cuando k vale 1. Y en la segunda sumatoria nos dice que la sumatoria que va desde k hasta 1 hasta infinito por c sub k menos 1 por x a la k. De igual forma, ya no tenemos los valores de n, tenemos los valores de k. Sin embargo, sustituyendo tanto para n vale 0 y para k igual a 1, nos van a dar los mismos valores. Dándonos cuenta de las similitudes que tienen las dos sumatorias, podemos deducir que son iguales desde que empiezan en k hasta infinito. Igual tienen un factor en común, que es x a la k. Dándonos cuenta de estas dos similitudes, nos podemos simplificar por factorización en término común, y haciendo eso nos da una expresión más simplificada, que es la que se encuentra en rojo hasta abajo, que es 2 por c sub 2 más la sumatoria que empieza en k en 1 por infinito, por k más 2 por k menos 1 por c sub k más 2 más c sub k menos 1, y todo esto multiplicado por el término en común, que es x a la k. Así es como resolvemos una suma de sumatorias, y es importante darnos cuenta que los términos que están en común, de igual forma encontrar el valor en k para que se pueda sustituir y después se simplifique por términos en común. Ahora resolvamos este ejemplo que nos pide encontrar una solución en serie de potencias de la ecuación diferencial x cuadrada más 1 y' más xy' menos y igual a 0. Para empezar, recordemos que una serie de potencias define una función donde y es igual a la sumatoria desde n igual a 0 a infinito de una constante n que multiplica a x a la n. A esta sumatoria le podemos derivar para obtener y', obteniendo n que multiplica a la constante n por x a la n menos 1, y posteriormente volvemos a aplicar la segunda derivada para obtener y', y tenemos que es la sumatoria desde n igual a 2 a infinito de la constante n que multiplica a n por n menos 1 por x a la n menos 2. Ahora podemos sustituir estas sumatorias en la ecuación
y nos queda como x más 1 por la sumatoria de n igual a 2 a infinito de n por n menos 1 por la constante n por x a la n menos 2 más x por la sumatoria de n menos 1 a infinito de n por la constante n por x a la n menos 1 menos la sumatoria de n desde n igual a 0 a infinito de la constante n por x a la n. Y así podemos desarrollar las multiplicaciones de cada sumatoria y desarrollando el álgebra pertinente para obtener la sumatoria desde n igual a 2 a infinito de n por n menos 1 por la constante n por x a la n más la sumatoria de n igual a 2 a infinito de n por n menos 1 por la constante n por x a la n menos 2 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito de n por la constante n por x a la n menos la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la constante n por x a la n. Como lo que buscamos hacer con las series de potencias en las ecuaciones diferenciales es sumarlas para obtener una sola serie de potencias, lo que necesitamos es que los índices de las sumas comiencen con el mismo número y que las potencias de x estén en fase, lo que significa que todas las x empiecen con la misma potencia. Entonces, revisando cada término de la ecuación, podemos ver que en la primera sumatoria, que es la de color café, la potencia de x sería 2, mientras que la sumatoria de color naranja, la potencia de x sería 0, y para la de color morado sería 1, mientras que para la verde sería 0. Entonces vemos que la potencia a la que debemos igualar todos sería tener x a la 2. Entonces podemos desarrollar los términos de cada serie fuera de la notación de suma, empezando por la café, que pues se quedaría como está porque la potencia de x ya sería 2. Para la siguiente, que es la de color naranja, podemos ver que tendríamos que desarrollarla para n igual a 2, obteniendo 2 por la constante 2 por x a la 0, y después esa misma sumatoria resolver n igual a 3 obteniendo 6 por la constante 3 por x a la 1. Y ahora vemos que para n igual a 4 el exponente de x ya sería igual a 2, por lo que continuamos con la siguiente serie, que es la de color morado, desarrollando primero para n igual a 1, que nos quedaría como constante 1 por x a la 1, y después para n igual a 2 vemos que ya sería x al cuadrado, entonces ya se queda esa expresión así. Y ahora desarrollando las sumatorias de color verde, para empezar en n igual a 0, tendríamos que sería la constante 0 por x a la 0, menos ahora para n igual a 1, que sería la constante 1 por x a la 1, menos la sumatoria para n igual a 2, que vemos que aquí ya el exponente de x sería 2. Ahora que ya hemos logrado que todas las x tengan el mismo valor en el exponente, que es de 2, podemos simplificar la constante 1 por x a la 1, obteniendo la siguiente ecuación, donde ya podemos continuar con nuestra metodología, que es igualar los valores de todos los exponentes de x en k. Para eso vemos que en la primera sumatoria, que es la de color café, tenemos que k es igual a n. En la segunda serie de potencias, que es la de color naranja, tenemos que k es igual a n menos 2, de donde podemos despejar a n, que es igual a k más 2. Para la serie de potencias morada, el valor de k es de n, y para la verde el valor de k también es de n. Acá podemos sustituir los valores de n que teníamos anteriormente por los en términos de k en cada una de las series de potencia, obteniendo 2 por la constante 2 más 6 por la constante 3x menos la constante 0 más la sumatoria de k igual a 2 a infinito de k por k menos 1 por ck por x a la k más k más 2 que multiplica a k más 1 que multiplica a la constante k más 2
por x a la k más 2 menos 2, que es lo que ya teníamos en la ecuación anaranjada, más k por ck por x a la k menos ck por x a la k. Y ahora desarrollando el álgebra pertinente y despejando el factor común, que en este caso es x a la k, obtenemos la siguiente ecuación. Y podemos seguir desarrollando el álgebra para finalmente obtener 2 por la constante 2 más 6 por la constante 3x menos la constante 0 más la sumatoria de k igual a 2 a infinito de k más 1 por k menos 1 por ck más k más 2 por k menos 1 por la constante k más 2, que esto multiplica al factor común, que es x a la k. Y es así como hemos logrado transformar una ecuación diferencial que estaba en términos de y de las derivadas de y a una ecuación donde tenemos ahora representado por una serie de potencias, que esto nos ayudará posteriormente para ahora sí dar solución a esta ecuación diferencial mediante el uso de series de potencias.